Un millonario, con toda su riqueza y estatus, se encuentra frente a una escena que jamás imaginó. Al llegar a la entrada de un hotel de lujo, se topa con su exesposa, desamparada, tratando de resguardarse con 4 niños que son idénticos a él. La sorpresa es devastadora, como si el pasado, con todas las decisiones y las heridas de la separación, le hubiera dado un golpe en el estómago. Él se queda allí, parado, sin saber cómo manejar lo que ve. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. La Ciudad de México se ahogaba bajo una tormenta sin precedentes. Las gotas de lluvia golpeaban con furia los ventanales del Hotel Imperial, creando una cortina líquida que distorsionaba las luces de los automóviles que transitaban por Paseo de la Reforma. En el vestíbulo del hotel, Alejandro Montero ajustó su Patek Philippe, consciente de que sus inversionistas japoneses llegarían en cualquier momento. A sus 45 años, había perfeccionado el arte de la puntualidad hasta convertirlo en una obsesión. El mármol pulido del suelo reflejaba las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo, creando un espectáculo de luz que contrastaba con la oscuridad tormentosa del exterior. Alejandro observó su reflejo en una de las columnas doradas. El traje italiano hecho a medida se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida a base de rutinas estrictas de ejercicio y una dieta calculada al milígramo. Sus ojos color avellana, enmarcados por algunas arrugas que denotaban años de decisiones difíciles, escaneaban constantemente el entorno, una costumbre adquirida tras años de negociaciones y traiciones en el mundo empresarial. El sonido de las puertas giratorias del hotel interrumpió su escrutinio. Una ráfaga de viento y lluvia se coló en el vestíbulo, trayendo consigo una visión que por un momento le hizo dudar de su propia cordura. Allí, empapada hasta los huesos, estaba Gabriela, su ex esposa. El tiempo parecía haberse congelado mientras su cerebro procesaba la imagen, el cabello negro pegado a su rostro, la ropa modesta pero elegante adherida a su cuerpo, y lo más impactante, 4 pequeños, igualmente empapados, aferrados a ella como náufragos a un salvavidas. Lo siento, señora, pero sin una tarjeta de crédito válida no podemos asignarle una habitación. La voz de la recepcionista cortó el aire como una navaja. Especialmente en una noche como esta, cuando el hotel está casi lleno por la convención internacional. Alejandro permaneció inmóvil, observando la escena como si fuera una película en cámara lenta. Los niños, que no aparentaban más de 6 años, se movían inquietos alrededor de Gabriela. Fue entonces cuando lo notó. Los rasgos de los pequeños, sus gestos, la forma de sus ojos, eran un espejo de su propia infancia. La realización lo golpeó con la fuerza de un huracán. Estos niños eran idénticos a él. Su mente viajó instantáneamente a aquel momento, hace más de una década, cuando había depositado muestras en un banco de fertilidad antes de someterse a una cirugía riesgosa. Muestras que supuestamente se habían perdido, o al menos eso era lo que le habían dicho. Por favor, la voz de Gabriela temblaba, pero mantenía la dignidad que siempre la había caracterizado. Solo necesitamos un lugar para pasar la noche. La tormenta, no podemos regresar a las calles así. Los recuerdos de su vida juntos atravesaron la mente de Alejandro como relámpagos. El matrimonio apresurado, los años de lucha mientras construía su imperio hotelero, las interminables discusiones sobre prioridades y tiempo, el divorcio amargo. Siempre había estado tan concentrado en sus metas, tan seguro de que el éxito requería sacrificios personales, que había construido murallas impenetrables alrededor de su corazón.
Uno de los niños, una pequeña con ojos vivaces y determinados, alzó la mirada y por un instante sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Fue como mirarse en un espejo temporal, como si el universo hubiera decidido mostrarle una versión alternativa de su propia historia. El sonido de su teléfono vibrando en su bolsillo lo devolvió a la realidad. Era un mensaje de sus inversionistas japoneses. Se retrasarían 1 hora debido a la tormenta. En ese momento, Alejandro Montero, el hombre que había construido un imperio basado en decisiones calculadas y control absoluto, sintió que el destino le presentaba una encrucijada. Sus zapatos italianos resonaron en el mármol mientras se acercaba al mostrador. Cada paso parecía llevarlo más cerca de un futuro que nunca había contemplado. La recepcionista lo reconoció inmediatamente, enderezándose en su asiento. «Señor Montero, sus invitados han confirmado que...» «La suite presidencial», interrumpió Alejandro, su voz firme pero extrañamente suave. «Prepare la suite presidencial para la señora y los niños». Gabriela se giró bruscamente al escuchar su voz, sus ojos castaños abriéndose con una mezcla de sorpresa y algo más. Miedo, vergüenza, esperanza. Las emociones bailaban en su rostro como las luces de las lámparas en el mármol mojado. «¡Alejandro!», susurró ella, y en ese momento, bajo las luces cristalinas del Hotel Imperial, mientras la tormenta rugía afuera, ambos supieron que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los 4 niños observaban la escena con una curiosidad que parecía más allá de sus años, como si entendieran que estaban presenciando el inicio de algo extraordinario. La tormenta que los había llevado hasta allí continuaba azotando la ciudad, pero dentro del hotel, en ese preciso instante, se gestaba una tempestad aún más poderosa. La del destino, reorganizando las piezas de vidas que una vez estuvieron unidas y que ahora, por obra del azar o del destino, se encontraban nuevamente en una encrucijada. El ascensor de cristal subía silenciosamente hacia el último piso del Hotel Imperial. Alejandro mantenía la vista fija en los números digitales que cambiaban lentamente, evitando deliberadamente el reflejo que le devolvía la imagen de Gabriela y los 4 niños. El silencio era tan denso que casi podía tocarse, interrumpido solo por el suave goteo de la ropa mojada sobre el piso de mármol del elevador. «Mateo, no toques eso», susurró Gabriela, mientras uno de los pequeños extendía su mano hacia los botones brillantes del panel. El niño retiró la mano inmediatamente, pero sus ojos, idénticos a los de Alejandro, continuaron estudiando cada detalle del lujoso ascensor con una curiosidad incontenible. Alejandro no pudo evitar notar cómo cada uno de los niños manifestaba un comportamiento distinto. Mientras Mateo observaba todo con fascinación científica, la niña que supuso era Valentina se aferraba a un cuaderno empapado contra su pecho. Diego, el más tímido, se escondía parcialmente detrás de su madre, y Camila, con un porte que delataba su naturaleza de líder innata, mantenía una mano protectora sobre el hombro de su hermano. Las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo de la suite presidencial, revelando una vista panorámica de la Ciudad de México azotada por la tormenta. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el espacioso salón, decorado con una elegancia que contrastaba dramáticamente con el estado empapado de sus visitantes. «El dormitorio principal está a la derecha», indicó Alejandro, su voz profesional y distante. «Hay toallas limpias en el baño. Ordenaré que suban algo de ropa seca para todos». Gabriela asintió, pero permaneció inmóvil. «Alejandro, sé que necesitamos hablar, pero...» «Los niños primero», la interrumpió él, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su tono. «Todo lo demás puede esperar.
Mientras Gabriela guiaba a los pequeños hacia el dormitorio, Alejandro sacó su teléfono y realizó varias llamadas rápidas. Primero a su asistente Marisol para cancelar definitivamente la cena con los inversores japoneses, luego al servicio del hotel para solicitar ropa seca y finalmente a su chofer para que cancelara el resto de sus compromisos de la noche. Media hora después, el silencio de la suite se había transformado. Los niños, ahora secos y vestidos con pijamas del hotel que les quedaban cómicamente grandes, exploraban la habitación con una mezcla de asombro y cautela. Valentina se había instalado en un sillón junto a la ventana, dibujando la ciudad nocturna en su cuaderno parcialmente secado. Mateo inspeccionaba meticulosamente cada dispositivo electrónico que encontraba, mientras Diego había encontrado refugio en un rincón con un libro de la pequeña biblioteca de la suite. Camila, por su parte, no perdía de vista a Alejandro, estudiándolo con una intensidad que lo hacía sentir extrañamente vulnerable. «Son cuatrillizos», comenzó Gabriela, emergiendo del dormitorio con el cabello húmedo, pero ya cambiada con ropa seca. «Nacieron hace 6 años y medio». Alejandro realizó el cálculo mental instantáneamente. La fecha coincidía con el período posterior a su divorcio. Las muestras que dejé antes de la cirugía dijeron que se habían perdido. No se perdieron. Gabriela se sentó en uno de los sofás, su postura rígida, delatando su tensión. El banco de fertilidad me contactó 2 meses después del divorcio. Tenían un documento con tu firma autorizando mi acceso a las muestras. Yo nunca... Alejandro se detuvo abruptamente, sus nudillos blancos, mientras apretaba el respaldo de una silla. Yo nunca firmé tal autorización. Lo sé, respondió ella suavemente. Lo descubrí después, pero para entonces ya estaba embarazada. Un relámpago particularmente intenso iluminó la habitación, seguido por el estruendo del trueno que hizo que Diego se encogiera en su rincón. Valentina inmediatamente dejó su dibujo para ir a consolar a su hermano, un gesto que no pasó desapercibido para ninguno de los adultos. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Alejandro era apenas un susurro, pero cargada de una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. ¿Me habrías creído? Gabriela lo miró directamente a los ojos por primera vez en la noche. El hombre que estaba convencido de que yo solo estaba interesada en su dinero, el hombre que cambió todas las cerraduras de nuestro hogar el mismo día que firmamos el divorcio. Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas. Recordaba perfectamente aquellos días oscuros, cuando la desconfianza había envenenado cada aspecto de su matrimonio. Había estado tan seguro de que Gabriela, como todos los demás en su vida, solo estaba interesada en su creciente fortuna. Durante 6 años, continuó ella, su voz temblando ligeramente, he criado a nuestros hijos sola, construyendo una vida lejos de todo esto. Hizo un gesto abarcando la lujosa suite. No vine a la Ciudad de México buscándote, Alejandro. La vida simplemente nos trajo aquí. Un suave tirón en su manga interrumpió la conversación. Camila estaba junto a él, sosteniendo un papel. ¿Quieres ver mi dibujo?, preguntó con una confianza que lo desconcertó. Valentina dice que tengo que practicar más, pero creo que no está tan mal. Alejandro tomó el papel con manos que de repente parecían torpes. Era un dibujo simple, 5 figuras bajo la lluvia, 4 pequeñas y una más grande, todas sonriendo a pesar de las gotas azules que caían sobre ellas. Es muy bueno, logró decir, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Verdad que...? Sí, Camila sonrió, y por un momento Alejandro vio en ella el mismo optimismo inquebrantable que una vez había admirado en Gabriela. Mamá dice que a veces las mejores cosas pasan cuando llueve. Afuera, la tormenta continuaba azotando,
la ciudad, pero dentro de la suite presidencial del Hotel Imperial algo estaba cambiando. En los ojos de 4 niños, que eran un reflejo perfecto de sí mismo, Alejandro comenzaba a ver un futuro que nunca había imaginado, y en el rostro cansado pero digno de Gabriela, empezaba a distinguir una verdad que había estado demasiado ciego para ver 6 años atrás. El amanecer encontró a Alejandro en su despacho privado dentro de la suite. Los primeros rayos del sol filtrándose por los ventanales mientras revisaba compulsivamente su tablet. Había pasado la noche en vela, alternando entre investigar el banco de fertilidad, revisar antiguos documentos del divorcio y observar sigilosamente a los niños dormidos en la habitación principal, donde Gabriela los había acurrucado en la enorme cama king size. Su teléfono vibró por 15ª vez esa mañana. Era Marisol, su asistente personal. Los inversores japoneses exigen una explicación por la cancelación de anoche. Amenazan con retirar la propuesta de financiamiento para la expansión hotelera en Asia. Alejandro cerró los ojos, masajeándose las sienes. 15 años construyendo su imperio hotelero, cada decisión meticulosamente calculada, cada movimiento precisamente ejecutado. Y ahora, en menos de 12 horas, su mundo perfectamente ordenado se desmoronaba como un castillo de naipes. «Buenos días». Una voz suave lo sobresaltó. Mateo estaba en la puerta del despacho, su pequeña figura recortada contra la luz del pasillo. «¿Esos son planos de edificios?», preguntó, señalando los documentos digitales en la tablet. «Son diseños de hoteles», respondió Alejandro, sorprendido por el interés genuino en los ojos del niño. «¿Como este donde estamos?». Mateo se acercó cautelosamente. «Vi que tiene una estructura diferente a otros edificios desde la ventana. ¿Es por el viento?». La precisión de la observación desconcertó a Alejandro. «Exactamente. El diseño permite que el edificio...». «¡Mateo!». La voz de Gabriela interrumpió desde el pasillo. «No molestes al señor Montero». «Señor Montero». Alejandro repitió las palabras con un sabor amargo en la boca. Era eso lo que era para sus propios hijos. Un extraño con un título formal. «No me molesta», respondió, sorprendiéndose a sí mismo. «De hecho, Mateo tiene un ojo excepcional para la arquitectura». Gabriela apareció en la puerta, ya vestida con la ropa que el hotel había proporcionado. Un conjunto sencillo pero elegante que le sentaba sorprendentemente bien. «Necesitamos hablar sobre los arreglos para hoy. No queremos seguir imponiéndonos». «¡Mami, mami!». Valentina llegó corriendo, interrumpiendo la conversación. «Diego no se siente bien». En el dormitorio encontraron a Diego acurrucado en la cama, su rostro pálido y sudoroso. Camila le sostenía la mano, su expresión seria más allá de sus años. «Tiene fiebre», anunció con preocupación. «Es su asma», explicó Gabriela, su voz tensa. «El cambio de clima y la humedad. Necesito conseguir su medicamento, pero está en la maleta que se quedó en el taxi cuando llegamos anoche», completó Camila, mientras Valentina dibujaba nerviosamente en su cuaderno su manera de manejar la ansiedad. Alejandro observó la escena, sintiendo una extraña opresión en el pecho. En su mundo corporativo, cada problema tenía una solución logística, cada crisis un protocolo establecido. Pero aquí, viendo a su hijo, la palabra aún se sentía extraña en su mente, luchar por respirar cómodamente, todos sus instintos de control se encontraban con una realidad más básica y urgente. «Tengo un médico personal», se encontró diciendo. «Puede estar aquí en 20 minutos». «Alejandro, no podemos», comenzó Gabriela. «Por favor», la interrumpió él. Y por primera vez en años, su voz carecía de su habitual tono autoritario. «Déjame ayudar». Mientras esperaban al médico, Mateo comenzó a explicar a Alejandro
cómo funcionaba el inhalador de Diego, con 1200, una precisión clínica que resultaba casi cómica en su voz infantil. Valentina había terminado un dibujo de su hermano rodeado de lo que parecían ángeles protectores, y Camila organizaba eficientemente las almohadas para que Diego estuviera más cómodo. El teléfono de Alejandro no dejaba de vibrar. Mensajes de Marisol sobre los inversores, alertas de la bolsa donde sus acciones comenzaban a caer ante los rumores de la cancelación de la negociación. Recordatorios de reuniones que ya llevaban horas de retraso. Pero por primera vez en su vida adulta, Alejandro Montero ignoró todas las notificaciones. El médico llegó con el tratamiento adecuado y mientras observaba cómo Gabriela calmaba a Diego durante la nebulización, Alejandro notó algo en ella que nunca había visto durante su matrimonio. Una fuerza serena, una capacidad de mantener el control sin necesidad de dominarlo todo. Los medicamentos que necesita no son fáciles de conseguir, comentó el médico antes de irse, y son bastante costosos. El dinero no es problema, respondió Alejandro automáticamente. No necesitamos tu dinero, intervino Gabriela con firmeza. Solo necesitamos tiempo para reorganizarnos. En Monterrey teníamos un seguro médico que cubría los tratamientos de Diego, completó Alejandro, las piezas encajando en su mente. Pero lo perdiste cuando el restaurante fracasó, confirmó ella, su orgullo herido visible en cada palabra. Pero encontraré una solución. Siempre lo hago. En ese momento, Alejandro recordó las palabras de su primer mentor en los negocios. El verdadero poder no está en tener el control, sino en saber cuándo soltarlo. Durante años había ignorado ese consejo, convencido de que su éxito se debía precisamente a su control obsesivo sobre cada aspecto de su vida. Quédense. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera analizarlas, filtrarlas, controlarlas. Al menos hasta que Diego esté mejor y podamos resolver esto. ¿Resolver qué exactamente?, preguntó Gabriela, sus ojos estudiándolo con una mezcla de cautela y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Antes de que pudiera responder, Mateo regresó al dormitorio con la tablet de Alejandro. «Mira, mamá, el señor Montero tiene los planos de todos sus hoteles aquí. ¿Sabías que usan geometría fractal en los diseños de los lobbies?» La risa suave de Gabriela ante el entusiasmo de Mateo se mezcló con el sonido de otro mensaje entrante en el teléfono de Alejandro. Esta vez era de la junta directiva de su empresa exigiendo una reunión de emergencia inmediata. El imperio que había construido demandaba su atención, pero por primera vez en su vida, Alejandro Montero comenzaba a cuestionarse el precio real del control que tanto había valorado. En la cama, Diego respiraba más tranquilamente mientras Valentina le mostraba sus dibujos y Camila organizaba los medicamentos con una eficiencia que, notó con cierta ironía, le recordaba a sí mismo. La sala de juntas del Hotel Imperial vibraba con una tensión apenas contenida. Alejandro, impecablemente, vestido en un traje gris Oxford, observaba a los miembros de su junta directiva a través del vapor que emanaba de su taza de café. Había logrado programar la reunión de emergencia para media mañana, después de asegurarse de que Diego estuviera estable y de que Gabriela aceptara, aunque con reticencia, permanecer en la suite presidencial un día más. «Los japoneses están furiosos, Alejandro», espetó Ricardo Fuentes, su director financiero, deslizando una tablet con gráficos descendentes a través de la mesa de caoba. «Las acciones han caído un 4% solo esta mañana. ¿Tienes idea de cuánto capital hemos perdido en cuestión de horas?» Marisol, sentada a su derecha como siempre, intervino con un tono que intentaba ser conciliador, pero que
Ocultaba mal su propia ansiedad. Ya he preparado un comunicado explicando que la cancelación se debió a una emergencia familiar inesperada. ¿Familiar? La voz de Ricardo se elevó una octava. ¿Desde cuándo tienes familia, Alejandro? Todos aquí sabemos que tu dedicación absoluta al negocio es precisamente lo que nos ha llevado al éxito. El comentario golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada. Era cierto. Durante años, su soledad había sido casi un punto de orgullo, una prueba de su compromiso total con el imperio hotelero que había construido. Las circunstancias han cambiado, respondió con una calma que no sentía. Y necesito que todos ustedes se adapten a esta nueva realidad. Marisol lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, dolor. Por un momento, Alejandro recordó todas las veces que ella había estado allí, trabajando hasta la madrugada, organizando su vida con una eficiencia que rayaba en la devoción. ¿Cuántas veces había ignorado las señales de que sus sentimientos iban más allá de lo profesional? ¿Nueva realidad? La voz de Ricardo interrumpió sus pensamientos. ¿Te refieres a la mujer y los niños que están hospedados en la suite presidencial? Nuestros servicios de seguridad ya me han informado. Sabes que los rumores se están esparciendo por todo el hotel. Alejandro se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. Lo que sucede en mi suite presidencial no es asunto de la junta directiva. Lo es cuando afecta a nuestros accionistas, contraatacó Ricardo. ¿Has visto los mensajes en redes sociales? Alguien del personal debe haber filtrado la información. Ya hay especulaciones sobre un posible heredero oculto del Imperio Montero. 4, corrigió Alejandro automáticamente. Son 4 herederos. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Marisol palideció visiblemente, sus manos aferrándose a su tablet con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Dios mío», murmuró Ricardo, dejándose caer en su silla. «Es verdad, entonces, los rumores». En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Una mujer elegante de unos 70 años entró como un huracán, su cabello plateado perfectamente peinado y su postura erguida denotando años de vida privilegiada. «Alejandro», la voz de Dolores Montero cortó el aire como un látigo. «¿Qué es esta locura de la que me acabo de enterar en París? Gabriela, niños, exijo una explicación». Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de todos los mundos que había mantenido separados, colisionando de repente. «Madre, no esperaba que regresaras tan pronto de Europa». «¿Cómo no iba a regresar?». Dolores avanzó hacia él, sus tacones resonando en el piso de mármol. ¿Crees que podía quedarme tranquila cuando mi único hijo está siendo manipulado nuevamente por esa oportunista? Señores, Alejandro se dirigió a la junta, su voz recuperando su tono autoritario. Esta reunión queda suspendida. Marisol, reprograma la videollamada con los inversores japoneses para mañana a primera hora. Ricardo, prepara un comunicado oficial. Sí, tengo 4 hijos. Sí, son mis herederos legítimos. Y no daré más explicaciones por ahora. Mientras la sala se vaciaba, Marisol se detuvo en la puerta. Alejandro, comenzó su voz temblorosa, si necesitas cualquier cosa. Lo que necesito, la interrumpió suavemente, es que hagas tu trabajo como siempre, Marisol, con la excelencia de siempre. Cuando finalmente quedaron solos, Dolores se dejó caer en una de las sillas de cuero. No puedo creer que estés cayendo en esto nuevamente. ¿Has olvidado cómo esa mujer intentó destruirte? Madre, Alejandro se sentó frente a ella. Hay cosas sobre el divorcio que no sabes. ¡Lo sé todo! Dolores golpeó la mesa con su mano enjollada. Sé que intentó quedarse con la mitad de todo por lo que habías trabajado. Sé que te traicionó.
¿Cómo traicionó papá a nuestra familia? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y vio cómo su madre se encogía como si la hubiera abofeteado. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de dolor no resuelto. Dolores Montero había criado sola a su hijo después de que su esposo los abandonara por una mujer más joven, llevándose consigo gran parte de su fortuna familiar. Desde entonces había dedicado su vida a asegurarse de que Alejandro nunca fuera vulnerable, nunca confiara demasiado, nunca amara lo suficiente como para ser herido. «Los niños son idénticos a ti», susurró finalmente Dolores. «Los vi en el lobby cuando llegué. Esa pequeña, Camila, tiene tu misma mirada determinada. ¿Los has estado observando?» No era una pregunta. «Por supuesto que sí. Son mis nietos, ¿no?» Su voz se quebró ligeramente. «Pero Alejandro, ¿has considerado hacer una prueba de ADN? No porque dude que sean tuyos, es obvio que lo son, pero necesitamos protegernos legalmente. Si Gabriela intenta... ¿Intenta qué, madre?» Alejandro se levantó, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. «¿Intenta darles una vida mejor? ¿Intenta que conozcan a su padre? ¿O crees que planificó todo esto hace 7 años, incluyendo la quiebra de su restaurante y la tormenta de anoche?» El teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Valentina, enviado a través del teléfono de Gabriela. Una foto de un dibujo. La vista desde la suite presidencial con 5 figuras mirando la ciudad. Bajo el dibujo, con letra infantil, había escrito: «Para el señor Montero, de Valentina». Dolores se asomó para ver la imagen y algo en su expresión lo cambió. «Tienes razón», dijo finalmente. «Gabriela nunca tuvo talento para las conspiraciones a largo plazo. Era demasiado genuina». La última palabra sonó casi como una acusación. «Voy a subir a verlos», anunció Alejandro. «¿Quieres conocer oficialmente a tus nietos?» «Ahora no». Dolores se levantó, alisando su falda con gestos precisos. Necesito tiempo para procesar esto». Pero Alejandro se detuvo en la puerta. «Ten cuidado. No todos los que te rodean estarán felices con estos cambios en tu vida». Mientras veía a su madre alejarse, Alejandro reflexionó sobre sus palabras. En menos de 24 horas, su vida perfectamente ordenada se había transformado en un torbellino de emociones y complicaciones. Y lo más sorprendente era que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. El restaurante privado del Hotel Imperial estaba cerrado a los huéspedes esa tarde. Sus elegantes mesas vacías, excepto por una en el rincón más alejado, donde Alejandro observaba con fascinación cómo sus 4 hijos interactuaban con la carta del menú. Diego, ya recuperado de su crisis asmática, estudiaba cada plato con cautela, mientras Mateo interrogaba al mesero sobre los procesos de preparación con una curiosidad científica que hacía sonreír incluso al más estoico de los camareros. «¿De verdad podemos pedir lo que queramos?», preguntó Valentina, sus ojos brillando mientras pasaba los dedos por las páginas satinadas del menú. «Dentro de lo razonable», respondió Gabriela automáticamente, un reflejo de años de administrar recursos limitados. «Y nada de postres antes de...» «Todo está bien», interrumpió Alejandro suavemente. «Pueden pedir lo que deseen». Camila levantó la vista de su menú, estudiándolo con esa mirada penetrante que tanto lo desconcertaba. «Pero mamá siempre dice que debemos ser conscientes de nuestros límites», completó Gabriela, y Alejandro no pudo evitar notar el orgullo en su voz. «Es una lección importante, ¿no crees, Alejandro?» Antes de que pudiera responder, Marisol apareció en la entrada del restaurante, su expresión profesional apenas ocultando su agitación. «Alejandro,
Los inversores japoneses están en línea. Insisten en una videollamada inmediata. Estoy en medio de algo importante, respondió él, observando cómo Mateo construía una estructura elaborada con los cubiertos de plata. Es sobre el proyecto en Tokio, insistió Marisol, acercándose a la mesa. Sus ojos se detuvieron brevemente en Gabriela antes de continuar. Están amenazando con retirar todo el financiamiento si no hablamos con ellos ahora. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un tenedor cayendo al suelo. Diego se agachó rápidamente para recogerlo, su rostro enrojecido por la vergüenza. «Ve», dijo Gabriela, su voz suave pero firme. «Nosotros entendemos». «No». La palabra salió más fuerte de lo que Alejandro pretendía. He pasado los últimos 15 años priorizando cada llamada, cada reunión, cada negocio por encima de todo lo demás. Esta vez no. Marisol palideció visiblemente. Pero, señor, el contrato puede esperar una hora, completó él, sorprendiéndose a sí mismo con la tranquilidad en su voz. Diles que estoy en una reunión familiar crucial y me comunicaré con ellos en cuanto termine. ¿Reunión familiar? La voz de Dolores resonó desde la entrada del restaurante. ¿Es así como llamas a este experimento? Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de los mundos colisionando nuevamente. Su madre avanzó hacia la mesa, cada paso marcado por el suave tintineo de sus joyas. «¡Abuela!», exclamó Valentina, sorprendiendo a todos. «Te dibujé algo». Sacó rápidamente su cuaderno y arrancó una página, extendiéndola hacia Dolores. La mujer se detuvo, momentáneamente desconcertada por el gesto espontáneo. Tomó el dibujo con manos ligeramente temblorosas. Era un retrato de ella, sorprendentemente preciso para haber sido hecho por una niña de 6 años, donde aparecía sonriendo, algo que Alejandro no recordaba haber visto en años. «Tiene talento», murmuró Dolores, su voz extrañamente suave. Como tu padre cuando era niño». «¿Papá dibujaba?», preguntó Mateo, súbitamente interesado. «Ganó varios concursos en el colegio», respondió Dolores, sentándose lentamente en una silla vacía, hasta que decidió que los negocios eran más importantes. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuántos talentos, cuántos sueños había enterrado él mismo bajo la implacable búsqueda del éxito empresarial. «Señora Montero», comenzó Gabriela, «sé que mi presencia aquí debe ser incómoda», completó Dolores, pero su tono había perdido algo de su filo anterior. «¿Cómo debe ser incómodo para ti estar nuevamente en un mundo que una vez me rechazó?» Gabriela sonrió tristemente. «No estoy aquí por ese mundo, señora Montero. Estoy aquí porque una tormenta y el destino decidieron que era momento de que estos niños conocieran a su padre». «¿El destino?», repitió Dolores con un dejo de amargura. «El destino también decidió que mi esposo nos abandonara, que mi hijo se convirtiera en un hombre que no confía en nadie, que...» «Señor Montero», la voz de Marisol interrumpió nuevamente, esta vez con verdadero pánico. «Los japoneses están amenazando con hacer público su retiro del proyecto. Las acciones están cayendo en picada». Camila se levantó de su silla y, para sorpresa de todos, caminó directamente hacia Marisol. «¿Por qué no te sientas con nosotros?», preguntó, con una sonrisa que era pura diplomacia. «Mamá siempre dice que los problemas parecen menos grandes cuando los compartes con otros». La asistente miró a la niña como si hubiera visto un fantasma. La similitud con el Alejandro que había conocido años atrás, antes de que el éxito lo transformara en el hombre distante que era ahora, era desconcertante. Marisol miró a Alejandro, buscando dirección. «Siéntate», dijo él, reconociendo en el gesto de su hija una sabiduría que él había perdido en algún momento.
del camino, todos nosotros. Quizás es hora de que aprendamos a manejar las crisis de una manera diferente. Mientras el mesero traía una silla adicional, Alejandro observó la escena frente a él. Su madre estudiando disimuladamente a los niños. Gabriela manteniendo su dignidad a pesar de la tensión evidente. Marisol luchando con emociones que no podía ocultar completamente. Y sus hijos navegando esta situación con una gracia que él nunca había poseído. ¿Sabes qué, papá?, dijo Diego suavemente, hablando directamente a Alejandro por primera vez, sin usar el formal señor Montero. A veces cuando tengo miedo de algo nuevo, mamá me dice que respire profundo y piense en 3 cosas buenas que podrían pasar. El nudo en la garganta de Alejandro se apretó al escuchar la palabra papá. Era la primera vez que alguno de los niños lo llamaba así, y el impacto fue más fuerte de lo que hubiera esperado. ¿Y cuáles serían esas 3 cosas buenas ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Bueno, intervino Valentina, podríamos tener una familia más grande. Y podrías enseñarme más sobre edificios, añadió Mateo. Y tal vez, completó Camila mirando directamente a Dolores, la abuela podría sonreír como en mi dibujo. La sala de videoconferencias del Hotel Imperial se había convertido en un campo de batalla digital. En las enormes pantallas que cubrían la pared, los rostros severos de los ejecutivos japoneses observaban a Alejandro mientras los números rojos parpadeaban en las terminales financieras. Las acciones del Grupo Montero habían caído un 12% en las últimas 24 horas. Montero-san, la voz del señor Tanaka resonaba con decepción apenas contenida. Nuestra empresa valora la estabilidad por encima de todo. Los recientes eventos, las noticias sobre su situación personal, no reflejan el tipo de liderazgo que esperábamos. Alejandro ajustó su corbata, un gesto inconsciente que había desarrollado durante años de negociaciones tensas. A través del ventanal podía ver la ciudad extendiéndose bajo otra tarde lluviosa, como si el clima insistiera en recordarle la noche que había cambiado todo. Mi situación personal, respondió con calma estudiada, no afecta mi capacidad de liderazgo. De hecho, podría argumentar que la fortalece. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ricardo, su director financiero, se removió incómodo en su asiento. Marisol, en su lugar habitual junto a Alejandro, tecleaba frenéticamente en su tablet, probablemente intentando controlar los daños en las redes sociales, donde los rumores sobre el heredero secreto de Montero se habían multiplicado exponencialmente. ¿Fortalecerla? El señor Tanaka frunció el ceño. ¿Cómo exactamente? Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la sala se abrió silenciosamente. Mateo se deslizó dentro, sosteniendo un papel en sus manos. Marisol se levantó para interceptarlo, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «Discúlpenme un momento, caballeros», dijo, acercándose a su hijo. «¿Qué sucede, Mateo?» El niño le extendió el papel. Era un dibujo técnico, sorprendentemente detallado para alguien de su edad, de la fachada del Hotel Imperial. «Estuve estudiando el edificio», susurró Mateo. «¿Ves estas líneas aquí? Creo que entiendo por qué el viento no afecta tanto la estructura». Alejandro miró el dibujo, luego a las pantallas donde los ejecutivos japoneses esperaban con expresiones de creciente impaciencia, y tomó una decisión que contradecía todo lo que había creído sobre los negocios hasta ese momento. «Señor Tanaka», dijo, regresando a su asiento con el dibujo en la mano, «le gustaría ver cómo será el futuro del Grupo Montero». Sin esperar respuesta, sostuvo el dibujo frente a la cámara. «Este análisis estructural fue hecho por mi hijo de 6 años. Él identificó por su cuenta los principios de ingeniería que hacen único a este edificio. La misma pasión por la excelencia,
la misma atención al detalle que ha caracterizado a nuestra empresa durante 15 años, ahora tiene un nuevo propósito: crear un legado que trascienda una simple cadena hotelera. Un silencio profundo cayó sobre ambos lados de la videoconferencia. El señor Tanaka se inclinó hacia su cámara, estudiando el dibujo con interés renovado. «Petesus, en Japón», dijo finalmente, «valoramos las empresas familiares por encima de las corporaciones sin alma. Un padre que construye para sus hijos es más confiable que un hombre que construye solo para sí mismo». La tensión en la sala comenzó a disiparse. Ricardo, que había estado conteniendo la respiración, dejó escapar un suspiro audible. «Tal vez», continuó el señor Tanaka, «deberíamos discutir cómo este nuevo enfoque familiar podría beneficiar nuestra colaboración en el mercado asiático». Mientras la reunión continuaba con un tono marcadamente más positivo, Alejandro sintió una presencia en la puerta. Gabriela estaba allí, observando la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo siento», susurró cuando sus miradas se encontraron. Mateo escapó mientras ayudaba a Valentina con su tarea. «No, te disculpes», respondió él en voz baja. «Acaba de salvar un contrato de $500 millones. La reunión terminó una hora después, con los términos del acuerdo no solo restaurados, sino mejorados. Mientras el equipo técnico apagaba los equipos, Marisol se acercó a Cinto y al Alejandro con expresión confundida. «No lo entiendo», dijo. «Durante años, tu imagen de control absoluto, de dedicación total al negocio, fue nuestra mayor fortaleza. ¿Cómo es posible que mostrar vulnerabilidad, mostrar que tienes una familia, haya funcionado mejor?» «¿Por qué?», intervino Gabriela desde la puerta. «El control es una ilusión. La verdadera fuerza está en saber adaptarse, en permitirse ser humano». Alejandro la miró, recordando súbitamente por qué se había enamorado de ella en primer lugar, su capacidad de ver verdades simples donde él solo veía complejidades. «Eso, ¿dónde están los demás niños?», preguntó, notando el silencio inusual. «Con tu madre», respondió Gabriela, y algo en su tono hizo que Alejandro se tensara. Está mostrándoles fotos tuyas de cuando eras niño». «Mi madre está...» «¿A qué?». La sorpresa en su voz era evidente. «Al parecer», Gabriela sonrió levemente. «Valentina la convenció de que necesitaban material de investigación para hacer un retrato familiar. Tu madre siempre tuvo debilidad por el arte, ¿no?». Un recuerdo golpeó a Alejandro. Su madre, décadas atrás, vendiendo su colección de pinturas para pagar su primera inversión en bienes raíces. Otro sacrificio en el altar del éxito empresarial. «Hay algo más», continuó Gabriela, su expresión tornándose seria. «Mientras revisaban las fotos, Dolores, tu madre comenzó a actuar de manera extraña. Cuando vio una foto tuya en el hospital, justo antes de la cirugía, comenzó a llorar y a murmurar algo sobre documentos y errores. Marisol, que había estado recogiendo sus cosas, se detuvo abruptamente. «Señor», dijo su voz tensa, «hay algo que debería saber sobre esa época, algo que su madre me hizo prometer que nunca, Marisol». La voz de Dolores resonó desde el pasillo. La mujer estaba de pie en la entrada, sosteniendo un álbum de fotos antiguo, con Camila a su lado aferrada a su mano como si hubieran sido abuelas y nieta toda la vida. «Creo», dijo Camila con esa sabiduría precoz que seguía desconcertando a todos, «que es hora de que los adultos tengan una conversación importante. ¿Verdad, abuela?». El silencio que siguió estaba cargado de secretos a punto de ser revelados, de verdades largo tiempo enterradas que finalmente encontraban su camino hacia la luz. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo quisiera lavar el pasado y preparar el terreno para un nuevo comienzo. La biblioteca privada del Hotel Imperial,
con sus estanterías de caoba y su aroma a cuero y papel antiguo, se había convertido en un confesionario improvisado. Dolores Montero se sentó en uno de los sillones de piel, el álbum de fotos pesando en su regazo como un testimonio silencioso de años de secretos. Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, observando la lluvia persistente que parecía haberse instalado permanentemente sobre la Ciudad de México desde la noche del reencuentro. Los niños están con el chef Lorenzo, informó Gabriela desde la puerta. Les está enseñando a hacer pasta. Mateo está fascinado con la química de la fermentación de la masa. Siempre tuvo debilidad por los niños, murmuró Marisol, quien se mantenía cerca de la entrada como si contemplara la posibilidad de huir. El chef Lorenzo, quiero decir, cuando sucedió todo lo del banco de fertilidad, él fue quien... ¿Quién qué, Marisol? La voz de Alejandro sonaba peligrosamente tranquila. Quien me ayudó a entrar al hospital la noche antes de tu cirugía, completó Dolores, su voz quebrándose ligeramente. Su esposa trabajaba en administración. Ella me facilitó los formularios que necesitaba. El silencio que siguió fue denso, cargado de revelaciones inminentes. Gabriela se acercó a uno de los sillones, pero permaneció de pie, como si no estuviera segura de su derecho a sentarse en esta reunión familiar. «Siéntate, Gabriela», dijo Dolores, sorprendiendo a todos con la suavidad de su tono. «Mereces escuchar esto tanto como cualquiera, más, tal vez, considerando lo que te hice». Alejandro se giró bruscamente. «Lo que le hiciste». Dolores abrió el álbum de fotos con manos temblorosas. «Esta foto», señaló una imagen de Alejandro en una cama de hospital. «Fue tomada la noche antes de tu cirugía. Estabas tan preocupado por el futuro, por la posibilidad de que algo saliera mal. Cuando mencionaste que habías dejado muestras en el banco de fertilidad, algo dentro de mí se activó. Madre». Alejandro se acercó, pero Dolores levantó una mano para detenerlo. «Déjame terminar, por favor». Respiró profundamente antes de continuar. «Tu padre, cuando nos abandonó, destruyó más que nuestras vidas. Destruyó mi capacidad de confiar, de creer en el amor desinteresado. Cuando te casaste con Gabriela, tan joven, tan enamorado, solo podía ver a la historia repitiéndose». «Pero Gabriela no era como papá», intervino Alejandro, una realización tardía que pesaba en cada palabra. «No, no lo era», confirmó Dolores con una sonrisa triste. «Era mejor persona de lo que yo quería admitir. Por eso tuve que trabajar tan duro para separarlos». Gabriela se enderezó en su asiento. «¿Qué quiere decir?» «Las cartas». Marisol habló desde su rincón, su voz apenas un susurro. «Las cartas que supuestamente probaban que planeabas dejar a Alejandro cuando alcanzara cierto nivel de éxito. Eran falsas», completó Dolores. «Las escribí yo, cada una de ellas, y las planté donde Alejandro las encontraría». El sonido de la lluvia contra los ventanales pareció intensificarse, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante esta revelación. «¿Por qué?» La voz de Alejandro sonaba extraña, distante. «¿Por qué harías algo así?» «Porque estaba aterrada», respondió Dolores, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Aterrada de que fueras feliz de una manera que yo nunca pude ser. Aterrada de que alguien más tuviera el poder de herirte como tu padre me hirió a mí, y después del divorcio, después de ver cómo te convertiste en este hombre frío, controlador, tan parecido a lo que yo quería que fueras, decidí darte el golpe final». «El documento del banco de fertilidad», susurró Gabriela, las piezas encajando finalmente en su mente. «Sí,
Dolores cerró el álbum de fotos con un golpe suave. Falsifiqué tu firma, Alejandro. Le di a Gabriela acceso a las muestras. Mi plan era que ella tuviera los niños y luego usar eso como prueba definitiva de que solo estaba interesada en tu dinero. Pero nunca vine a pedirte nada, dijo Gabriela, su voz temblando con emociones contenidas. Ni dinero, ni reconocimiento, ni nada, completó Dolores. Durante 6 años criaste a 4 niños sola, construiste tu propia vida, incluso intentaste abrir tu propio negocio. Destruiste cada una de mis suposiciones sobre ti con tu dignidad, tu resistencia, tu amor por esos niños. Y ahora, un trueno particularmente fuerte sacudió los ventanales. En la distancia, se podían escuchar las risas de los niños provenientes de la cocina, ajenos al drama que se desarrollaba en la biblioteca. Ahora, continuó Dolores, veo a mis nietos. Veo cómo Valentina tiene el mismo talento artístico que Alejandro tuvo que abandonar por mi insistencia en que se concentrara en los negocios. Veo cómo Mateo tiene su misma curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Veo la gentileza de Diego, la fortaleza de Camila, y me doy cuenta de que casi destruyo la posibilidad de que existieran. Marisol dio un paso adelante. Señora Montero, yo también debo confesar, cuando me pidió que vigilara a Gabriela después del divorcio, que me asegurara de que ninguno de los contactos de Alejandro la ayudara con su restaurante. ¿Tú qué? Alejandro se giró hacia su asistente, la traición brillando en sus ojos. Lo siento, susurró Marisol. Yo estaba enamorada de ti. Tu madre lo sabía, lo usó. Me hizo creer que te estaba protegiendo. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos pequeños acercándose por el pasillo. La puerta de la biblioteca se abrió, revelando a Valentina con harina en el rostro y una sonrisa radiante. ¡Papá! ¡Abuela! ¡Tienen que venir a ver! Diego hizo una pasta de color azul usando flores naturales y Mateo calculó la proporción exacta de ingredientes y se detuvo, notando la tensión en el ambiente. Con una sabiduría más allá de sus años, miró a cada adulto en la habitación antes de decir: ¿están teniendo una de esas conversaciones difíciles que mamá dice que son necesarias para que las personas crezcan? Gabriela se levantó, acercándose a su hija. Sí, mi amor, es exactamente eso. Bueno, dijo Valentina, el chef Lorenzo dice que la pasta es como las personas. Necesita tiempo para reposar antes de mostrar su verdadera forma. ¿Tal vez ustedes también necesitan tiempo? Alejandro miró a su hija, luego a su madre, a Marisol y finalmente a Gabriela. En los ojos de cada uno vio diferentes formas de dolor, de arrepentimiento, de esperanza. Tal vez, dijo finalmente, deberíamos todos ir a ver esa pasta azul. Y después podemos hablar sobre cómo darle forma a algo nuevo a partir de todos estos ingredientes mezclados. La metáfora no pasó desapercibida para nadie. Mientras seguían a Valentina hacia la cocina, la lluvia comenzó a amainar, como si el cielo mismo reconociera que algunas tormentas, tanto literales como metafóricas, necesitan terminar para que algo nuevo pueda comenzar a crecer. La cocina del Hotel Imperial se había transformado en un campo de batalla culinario. Harina cubría casi todas las superficies. Manchas de pasta azul decoraban los impolutos mostradores de acero inoxidable. Y en medio del caos, 4 niños y un chef profesional trabajaban con la seriedad de científicos en un laboratorio. La proporción de flores de mariposa debe ser exactamente 3.7 gramos por cada 100 gramos de harina, explicaba Mateo al chef Lorenzo, quien asentía con genuino interés mientras tomaba notas. Si no, el color no será uniforme y la textura debe ser como seda, añadió Diego tímidamente, amasando su porción con delicadeza, como las cortinas de la suite presidencial. Alejandro observaba la escena desde la entrada.
su mente aún procesando las revelaciones de la biblioteca. Junto a él, Gabriela permanecía en silencio, sus brazos cruzados en una postura que él recordaba bien de sus días de matrimonio. Era su forma de contenerse cuando las emociones amenazaban con desbordarla. «Necesitan una vida estable», dijo. Ella finalmente, su voz apenas un susurro. «No podemos permitir que nuestros problemas del pasado les afecten», completó Alejandro. «Lo sé, pero tampoco podemos pretender que los últimos 6 años no existieron». Camila, quien había estado decorando meticulosamente sus ravioles con hierbas frescas, levantó la vista. «Mamá siempre dice que el pasado es como un libro. No puedes cambiar lo que ya está escrito, pero puedes elegir qué capítulo leer hoy». El chef Lorenzo soltó una risa suave. «La pequeña filósofa tiene razón. En la cocina como en la vida, los errores no se pueden deshacer, pero siempre se pueden transformar en algo nuevo». Dolores, que había permanecido inusualmente silenciosa desde las confesiones, se acercó a la mesa de trabajo. Con manos temblorosas, tomó un poco de masa y comenzó a amasarla. «Hace 40 años», dijo, sorprendiendo a todos, «mi madre me enseñó a hacer pasta. Era su forma de calmarme cuando tu padre nos dejó, Alejandro. Decía que amasar la masa era como amasar el dolor. Con suficiente trabajo, eventualmente se transforma en algo nutritivo». Valentina se acercó a su abuela y sin decir palabra comenzó a ayudarla con la masa. El contraste entre las manos arrugadas y las pequeñas manos infantiles creó una imagen que Alejandro sabía que nunca olvidaría. «Señor Montero», llamó Mateo, «¿sabía que la pasta se expande un 40% durante la cocción? Es como los edificios, que tienen que dejar espacio para el movimiento térmico. Como las personas», murmuró Marisol desde su rincón, hablando por primera vez desde la biblioteca. «También necesitamos espacio para crecer». Alejandro la miró, reconociendo el dolor en su expresión. Durante años, ella había sido más que una asistente. Había sido su ancla en el mundo corporativo, su conexión con una realidad que ahora parecía extrañamente distante. «Marisol», dijo, su voz suave pero firme, «necesito que canceles todas mis reuniones de mañana. Y luego tómate unos días libres. Creo que todos necesitamos tiempo para expandirnos». El chef Lorenzo comenzó a calentar agua en una enorme olla. «La pasta artesanal», comentó mientras trabajaba, «no se puede apresurar. Cada paso tiene su tiempo, su momento, como las reconciliaciones, ¿no?» «¿Qué es reconciliación?», preguntó Diego, pronunciando cuidadosamente la palabra. «Es cuando las personas deciden que perdonarse es más importante que tener razón», respondió Gabriela, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. «Como cuando Mateo rompió mi dibujo la semana pasada», intervino Valentina, «y luego me ayudó a hacer uno nuevo, mejor que el anterior». «Exactamente», asintió Dolores, y algo en su voz hizo que Alejandro la mirara con atención. Su madre parecía más pequeña de alguna manera, más vulnerable, pero también más auténtica que en todos los años desde el abandono de su padre. «¿Saben qué necesita toda buena pasta?», preguntó el chef Lorenzo, rompiendo el momento de tensión. «Una salsa extraordinaria. ¿Quién quiere aprender el secreto de la salsa marinara de la familia Lorenzo?». Mientras los niños se amontonaban entusiasmados alrededor del chef, Alejandro se acercó a Gabriela. «Deberías considerar quedarte», dijo en voz baja. «No en la suite presidencial, por supuesto. Podría conseguir un apartamento cerca, algo adecuado para ti y los niños. Y sobre tu restaurante...». «Alejandro», lo interrumpió ella, «no necesito que arregles mi vida. Necesito que seas parte de la vida de tus hijos. Son dos cosas muy diferentes». «Lo sé», respondió él, observando cómo Mateo explicaba la importancia
de la temperatura exacta del agua a sus hermanos. Pero también sé que el restaurante era tu sueño, y que mi madre y Marisol, que nosotros te lo arrebatamos. Los sueños cambian, dijo Gabriela, una pequeña sonrisa formándose en sus labios mientras veía a Camila organizar a sus hermanos en una línea eficiente de producción de pasta. A veces se transforman en algo que nunca imaginaste. Como 4 niños que hacen pasta azul en la cocina de un hotel de 5 estrellas, completó Alejandro, permitiéndose sonreír también. «Papá», llamó Camila, «necesitamos tu opinión empresarial. ¿Crees que la pasta azul podría ser un éxito en el mercado?» «Bueno», respondió él acercándose a la mesa de trabajo, «eso dependería de varios factores. Primero, necesitaríamos hacer un estudio de mercado, o simplemente podríamos probarla y ver si nos gusta», sugirió Diego con su voz suave pero segura. Alejandro se detuvo, sorprendido por la simplicidad y sabiduría de la sugerencia. ¿Cuántas veces en su vida había complicado las cosas innecesariamente, buscando control y certeza donde no lo sabía? «Tienes razón», dijo finalmente. «A veces lo mejor es simplemente probar y ver qué sucede». La sonrisa de Diego iluminó toda la cocina, y por un momento Alejandro vio un destello de quién podría haber sido él mismo si no hubiera permitido que el miedo y el control dictaran cada aspecto de su vida. El agua comenzó a hervir en la olla, y con ella algo nuevo comenzaba a tomar forma en la cocina del Hotel Imperial. No solo pasta azul, sino la receta de una familia que estaba aprendiendo a mezclarse, a transformarse, a crear algo extraordinario a partir de ingredientes imperfectos pero auténticos. El nuevo apartamento ocupaba todo el piso 15º de un elegante edificio en Polanco, a solo 10 minutos del Hotel Imperial. Alejandro observaba cómo los trabajadores instalaban el último de los muebles, mientras Gabriela recorría el espacio con una expresión indescifrable en su rostro. «Es demasiado», dijo ella finalmente, deteniéndose frente al ventanal que ofrecía una vista panorámica de Chapultepec. 4 habitaciones, una sala de juegos, un estudio. Alejandro, esto es excesivo. «Es apropiado», respondió él manteniendo su distancia. «Los niños necesitan espacio para crecer y tú necesitas un lugar adecuado para trabajar». «¿Trabajar?» Gabriela se giró para mirarlo. «¿De qué estás hablando?» Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados llenó el apartamento. Los 4 niños irrumpieron en la sala, seguidos por Dolores, quien sorprendentemente había insistido en llevarlos a comprar útiles escolares. «¡Mamá!», exclamó Valentina, sus brazos llenos de materiales de arte. «La abuela me compró pinturas profesionales y un caballete de verdad. Y a mí me compró un microscopio», añadió Mateo, sus ojos brillando con entusiasmo. «Tiene aumento de 1000x». Dolores se mantuvo en el fondo, una pequeña sonrisa en sus labios mientras observaba la escena. En los últimos días, había mostrado una faceta completamente diferente de su personalidad, como si el peso de los secretos revelados hubiera liberado algo en ella. «Gabriela», llamó Alejandro suavemente, «¿podemos hablar en el estudio un momento?» El estudio era una habitación elegante pero funcional, con estanterías de madera oscura y un escritorio que ocupaba una posición central frente a otro ventanal. Sobre el escritorio había una laptop nueva y varios documentos cuidadosamente apilados. «He estado investigando», comenzó Alejandro, tomando uno de los documentos, «sobre tu restaurante en Monterrey. Era un concepto innovador, fusión de cocina tradicional mexicana con técnicas modernas, enfoque en ingredientes sustentables, programas de capacitación para jóvenes de comunidades marginadas». «Un hermoso fracaso», interrumpió Gabriela, su voz tensa. «¿A qué viene esto?» «Viene a que el problema no fue el concepto ni tu capacidad como empresaria.
respondió él, extendiéndole otro documento. Fue el sabotaje sistemático orquestado por mi madre y Marisol, pero principalmente fue mi culpa por crear un ambiente donde eso era posible. Gabriela tomó el documento con manos temblorosas. Era un análisis detallado de por qué su restaurante había fallado, incluyendo la lista de inversores potenciales que habían sido disuadidos de participar. El Grupo Montero está expandiendo su división de restaurantes, continuó Alejandro. Necesitamos alguien con visión fresca, con experiencia en conceptos innovadores, alguien que entienda tanto el aspecto culinario como el social. No, dijo Gabriela firmemente. No voy a aceptar un trabajo por lástima o culpa. ¿Lástima? Diego apareció en la puerta del estudio, su voz suave pero clara. Mamá, ¿no es eso lo que siempre nos dices, que no debemos sentir por nosotros mismos? Camila se unió a su hermano. Y siempre dices que debemos dar segundas oportunidades, como cuando dejaste que Mateo volviera a hacer su proyecto de ciencias después de que explotó en la cocina. No explotó, protestó Mateo, uniéndose a sus hermanos. Fue una reacción química controlada que se intensificó inesperadamente. Valentina, la última en unirse al grupo, se acercó a su madre con un dibujo recién hecho. Mira, mamá, es nuestro restaurante, con mesas afuera para que la gente pueda comer viendo el parque y una cocina con ventanas para que todos puedan ver cómo se hace la magia. Gabriela tomó el dibujo, sus ojos humedeciéndose al ver el nivel de detalle, las personas sonriendo, los platos coloridos, incluso una pequeña huerta en la terraza. No es un trabajo por lástima, dijo Alejandro suavemente. Es una oportunidad de negocio. Tú diriges el proyecto, tomas las decisiones creativas y administrativas. El Grupo Montero solo proporciona el capital inicial y la infraestructura. ¿Y qué pasa con el control?, preguntó Gabriela mirándolo directamente. Tú no eres exactamente conocido por delegar autoridad, Alejandro. Las personas cambian, intervino Dolores desde la puerta, sorprendiendo a todos. Yo soy prueba viviente de ello. Además, añadió con una pequeña sonrisa, creo que tengo algunos contactos en el mundo del arte que estarían interesados en un restaurante que combine gastronomía y cultura. Si tú quieres, por supuesto. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Era Marisol, quien había estado trabajando remotamente desde la revelación en la biblioteca. Los japoneses quieren adelantar el proyecto de Tokio, informó después de leer el mensaje. Quieren comenzar la próxima semana. Diles que necesito 2 semanas, respondió Alejandro. Tengo que estar aquí para la primera semana de clases de los niños. La sorpresa en el rostro de Gabriela fue evidente. ¿Vas a posponer un proyecto internacional por la primera semana de clases de mis hijos en su nueva escuela? Sí, completó él. Algunas cosas son más importantes que los negocios. Me tomó 45 años entenderlo, pero finalmente lo hago. ¡Grupo Abrazo!, gritó Valentina, y antes de que los adultos pudieran reaccionar, los 4 niños los habían envuelto en un abrazo colectivo. En medio del caos de brazos y risas, Gabriela miró el documento sobre el escritorio, luego el dibujo de Valentina y finalmente a Alejandro. 2 condiciones, dijo. Primera, el programa de capacitación para jóvenes es innegociable. Segunda, necesito libertad creativa total. 3 condiciones, corrigió Camila con una sonrisa. También tienes que prometer que haremos pasta azul al menos una vez a la semana. Y así, en un estudio con vista a Chapultepec, rodeados de risas infantiles y planes de futuro, comenzaba el siguiente capítulo en la vida de una familia que estaba aprendiendo que las mejores recetas, tanto en la cocina como en la vida, a veces requieren ingredientes inesperados y mucho amor.
El Colegio San Ignacio se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, sus edificios coloniales restaurados brillando bajo el sol de la mañana. En el asiento trasero de la Range Rover, los cuatrillizos se removían, inquietos en sus nuevos uniformes mientras Alejandro conducía, algo que no había hecho en años. «¿Y si no les caemos bien?», susurró Diego, ajustando nerviosamente su corbata azul marino. En nuestra antigua escuela en Monterrey, algunos niños decían que éramos raros por ser 4 iguales. «Somos únicos, no raros», corrigió Camila, aunque su propia voz traicionaba cierta inquietud. «Además, ahora tenemos el apellido Montero. Eso debe contar para algo, ¿no?». Alejandro sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Gabriela había aceptado, después de largas conversaciones, que los niños llevaran legalmente su apellido, pero escuchar a Camila mencionarlo como una especie de escudo social le producía sentimientos encontrados. «El apellido no es lo que importa», dijo, encontrando sus miradas en el espejo retrovisor. «Es quiénes son ustedes lo que cuenta». «Pero ser un Montero abre puertas», observó Mateo, siempre analítico. «Lo investigué en Internet. Nuestra familia es una de las más influyentes en el sector hotelero de Latinoamérica». «¿Investigaste nuestra familia en Internet?». Alejandro casi frena en seco. «Sí», respondió Mateo con naturalidad. «También encontré artículos sobre el divorcio y especulaciones sobre por qué mamá y tú se separaron. Pero la mayoría están mal documentados y tienen errores estadísticos evidentes». El silencio que siguió fue interrumpido por Valentina. «Yo también busqué cosas», admitió. «Encontré fotos de las galas benéficas que organiza la abuela. Los vestidos son hermosos, pero nadie sonríe de verdad en ellas». Alejandro estacionó el vehículo frente al colegio, su mente procesando el hecho de que sus hijos habían estado investigando silenciosamente el complejo mundo al que ahora pertenecían. «Escuchen», dijo, girándose para mirarlos. «Sé que todo esto es nuevo y puede ser abrumador. El apellido Montero viene con privilegios, sí, pero también con responsabilidades y complicaciones. Como las personas que nos toman fotos sin permiso», señaló Camila, indicando discretamente hacia un hombre con una cámara profesional al otro lado de la calle. Alejandro sintió que su sangre hervía. Los paparazzi habían estado siguiendo a la familia desde que la noticia de los cuatrillizos se había filtrado a la prensa. «No les presten atención», dijo, aunque mentalmente ya estaba planeando llamar a su equipo legal. «Concéntrense en ser ustedes mismos, en aprender, en hacer amigos, en no explotar nada en el laboratorio de ciencias», completó Valentina, mirando a Mateo con una sonrisa traviesa. «Fue una sola vez», protestó Mateo, pero también sonreía. El momento de ligereza fue interrumpido por la llegada de otro vehículo de lujo, una limusina negra de la cual descendió una niña de su edad, acompañada por lo que parecían ser guardaespaldas. «Es Isabela Ruiz de la Vega», murmuró Mateo. «Su padre es dueño del segundo grupo hotelero más grande de México, después del nuestro. También investigué eso». Alejandro observó cómo la niña caminaba hacia la entrada, su postura ya mostrando la arrogancia característica de su clase social. «No todos los niños aquí serán amigables», advirtió. «Algunos han crecido en familias que compiten con la nuestra». «Como en una telenovela», dijo Valentina, sacando su cuaderno de dibujo. «Pero en las telenovelas siempre hay un final feliz, ¿verdad?». «La vida real es más complicada», respondió Alejandro suavemente, «pero también más interesante. Mamá dice que debemos ser amables incluso con quienes no lo son con nosotros», recordó Diego, «porque nunca sabemos qué batallas están peleando los demás». En ese momento, la puerta del conductor se abrió.
Gabriela estaba allí, ligeramente, sin aliento. Perdón por llegar tarde. La reunión con los proveedores para el restaurante se extendió y... ¡Mamá!, exclamaron los cuatro al unísono, su nerviosismo momentáneamente olvidado. No podía dejar que entraran a su nueva escuela sin despedirme apropiadamente, dijo ella, abriendo las puertas traseras. Mientras los niños descendían del vehículo, varios padres de familia los observaban con curiosidad apenas disimulada. La historia de los herederos secretos del Imperio Montero había sido tema de conversación en todos los círculos sociales de la ciudad. «Ignoren los murmullos», susurró Gabriela, ajustando el uniforme de Diego. «Ustedes son más que un apellido o un titular de periódico». «Somos una familia», completó Camila con firmeza. «Una poco convencional, pero familia al fin». «Exactamente», asintió Alejandro, sorprendido por la sabiduría de su hija. «Y las familias se apoyan mutuamente. ¿Incluso cuando Mateo quiere construir un laboratorio en su habitación?», preguntó Valentina inocentemente. «Era un espacio de investigación». «Incontrolada», protestó Mateo. «Especialmente entonces», rió Gabriela. «Ahora, ¿están listos?». Los cuatro niños se miraron entre sí. Una conversación silenciosa pasando entre ellos, como solo los hermanos pueden tener. «Listos», respondieron al unísono. Mientras los veían caminar hacia la entrada del colegio, Alejandro y Gabriela permanecieron uno junto al otro, manteniendo una distancia profesional, pero compartiendo la misma preocupación paternal. «Van a estar bien», dijo ella, aunque sonaba como si tratara de convencerse a sí misma. «Lo sé», respondió él, «son más fuertes de lo que nosotros éramos a su edad». «Y más sabios», añadió Gabriela con una pequeña sonrisa. En la entrada del colegio, los cuatrillizos se detuvieron un momento. Valentina sacó rápidamente su cuaderno y dibujó algo. Mateo ajustó sus gafas como hacía siempre antes de enfrentar un nuevo desafío. Diego respiró profundamente y Camila enderezó su postura. Luego, como una pequeña unidad bien coordinada, cruzaron las puertas hacia su nuevo mundo. «Deberíamos», comenzó Alejandro, «quedarnos un momento más para asegurarnos de que entran bien», completó Gabriela. «Sí, definitivamente». Y así, el poderoso empresario Alejandro Montero y la chef innovadora Gabriela Suárez se quedaron parados frente al Colegio San Ignacio, como cualquier par de padres preocupados en el primer día de clases de sus hijos, mientras el fotógrafo, al otro lado de la calle, capturaba el momento para la posteridad. La noticia explotó en los medios sociales como una bomba controlada. Herederos Montero causan conmoción en su primer día de clases. Las fotografías mostraban a los cuatrillizos entrando al Colegio San Ignacio, seguidas por la imagen de Alejandro y Gabriela observándolos desde la distancia. Los comentarios en las redes sociales oscilaban entre la fascinación y la especulación maliciosa. En su oficina del Hotel Imperial, Alejandro revisaba los reportes de prensa con Ricardo y su equipo de relaciones públicas. Las pantallas mostraban diversos titulares. El Imperio Montero tiene herederos, la historia secreta detrás del divorcio más comentado de la década. De chef a madre de los herederos más poderosos de México. Necesitamos emitir un comunicado oficial, insistía Ricardo, deslizando una tablet con borradores preparados. La incertidumbre está afectando las acciones. «No», respondió Alejandro, su voz firme. «No vamos a comercializar a mis hijos para calmar a los accionistas». «Pero señor», intervino una joven del Departamento de Relaciones Públicas, «las especulaciones están...». El sonido de una llamada entrante la interrumpió. Era Gabriela. «Alejandro», su voz sonaba tensa. «Hubo un incidente en la escuela. Necesito que vengas». 20 minutos después, Alejandro entraba a la oficina de la directora del Colegio San Ignacio.
Valentina estaba sentada en una esquina, su cuaderno de dibujo apretado contra su pecho, mientras Camila la rodeaba con un brazo protector. Mateo y Diego permanecían de pie junto a ellas, formando una barrera protectora alrededor de su hermana. «Señor Montero», la directora Torres se levantó para saludarlo. «Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias». «¿Qué sucedió?», preguntó, notando los ojos enrojecidos de Valentina. «Aparentemente», comenzó Gabriela, quien estaba sentada junto a las niñas, «algunas compañeras decidieron que era divertido burlarse de Valentina por su pasado humilde». «No solo eso», añadió Camila, su voz temblando de indignación. «Dijeron que mamá era una cazafortunas y que nosotros éramos...» «Camila», interrumpió Gabriela suavemente. «No quiero escucharlo», dijo Alejandro, su voz controlada pero con un filo peligroso. «¿Qué dijeron exactamente?» «Que éramos el resultado de un plan para obtener la fortuna Montero», respondió Mateo clínicamente, como si estuviera reportando datos de un experimento. Isabela Ruiz de la Vega fue bastante específica en sus acusaciones. «También rompieron mi dibujo», susurró Valentina, abriendo su cuaderno para mostrar una página rasgada. Era un retrato de todos nosotros en el restaurante de mamá. La directora Torres se aclaró la garganta. «Señor Montero, le aseguro que el Colegio San Ignacio tiene una política estricta contra el bullying. ¿Las alumnas involucradas serán suspendidas?», interrumpió una voz desde la puerta. «¿A las hijas de sus más importantes benefactores?». Dolores Montero entró en la oficina como una fuerza de la naturaleza, vestida impecablemente y con una expresión que Alejandro no había visto en años. «Madre», comenzó él, «¿cómo...?» «Soy miembro de la junta directiva del colegio», respondió ella sin dejar de mirar a la directora, «y acabo de tener una conversación muy interesante con Eduardo Ruiz de la Vega sobre el comportamiento de su hija». «Señora Montero», la directora palideció visiblemente, «estamos manejando la situación con la mayor discreción». «La discreción», interrumpió Dolores, «es lo que permite que este tipo de comportamiento continúe. ¿Sabe usted que mi nieta Valentina ganó el primer lugar en el concurso nacional de arte juvenil el año pasado? ¿O que sus dibujos han sido elogiados por críticos profesionales?» Valentina levantó la mirada sorprendida. «Abuela, ¿cómo supiste...?» «Por supuesto que investigué los logros de mis nietos», respondió Dolores con una pequeña sonrisa. «Como también sé que Mateo tiene un coeficiente intelectual excepcional, que Diego ha ganado concursos de poesía y que Camila tiene habilidades de liderazgo que harían palidecer a cualquier ejecutivo corporativo». Se volvió hacia la directora. «Estos niños no necesitan el apellido Montero para destacar. Lo llevan porque es su derecho, no su definición. Y sobre el restaurante del que se burlaron», añadió Alejandro, encontrando su voz, «será el próximo proyecto insignia del Grupo Montero, dirigido por una de las chefs más innovadoras del país». Gabriela lo miró sorprendida. No habían planeado anunciar el proyecto tan pronto. «El talento», continuó Dolores, «no distingue clases sociales. La clase, por otro lado, no tiene nada que ver con el dinero, como algunas familias están a punto de descubrir». La directora Torres asintió nerviosamente. «Por supuesto tomaremos medidas inmediatas». «No», interrumpió Valentina, sorprendiendo a todos. «No quiero que castiguen a nadie». «Cariño», comenzó Gabriela, pero su hija continuó. «Quiero mostrarles mi nuevo dibujo», dijo, abriendo su cuaderno en una página fresca. «Es mejor que el que rompieron, porque este muestra nuestra verdadera familia, no solo nosotros en el restaurante, sino también la abuela Dolores enseñándome sobre arte y el tío Ricardo explicándole a Mateo sobre finanzas y el chef Lorenzo dando clases de cocina». Mientras Valentina describía su dibujo, los adultos en la habitación intercambiaron miradas.
La niña había capturado algo que ellos apenas comenzaban a entender, que la familia no se definía por apellidos o cuentas bancarias, sino por los lazos que se forjaban día a día. Además, añadió Camila con una sonrisa astuta, Isabella debería saber que el Grupo Montero acaba de adquirir una participación mayoritaria en los hoteles de su padre. Lo leí en el informe que dejaste sobre tu escritorio, papá. Alejandro no pudo evitar una sonrisa. Sus hijos no solo estaban enfrentando el mundo con gracia, sino que también estaban redefiniendo lo que significaba ser un Montero. Vamos, dijo Gabriela levantándose. Creo que todos necesitamos un poco de pasta azul después de esto. ¿En el Hotel Imperial?, preguntó Diego esperanzado. No, respondió Dolores, sorprendiendo a todos nuevamente. En mi casa. Es hora de que mis nietos conozcan dónde creció su padre. Además, añadió con un brillo en los ojos, tengo algunos álbumes de fotos vergonzosas que creo que disfrutarán mucho. Mientras salían de la oficina, Valentina se detuvo para entregar algo a la directora. Un boceto rápido que mostraba el colegio, pero no como era, sino como podría ser. Un lugar donde todos los estudiantes, independientemente de su origen, compartían y aprendían juntos. Era una visión simple pero poderosa, como solo un niño podría imaginar. Y tal vez, pensó Alejandro mientras observaba a su familia caminar unida por el pasillo, esa era exactamente la visión que todos necesitaban ver. La mansión Montero en Las Lomas permanecía prácticamente igual que en los recuerdos de Alejandro. Los jardines meticulosamente mantenidos, la fuente de cantera en el centro del patio, las antiguas bugambilias trepando por las paredes de cantera. Sin embargo, mientras observaba a sus hijos explorar la propiedad con asombro, todo parecía diferente. ¡Miren!, exclamó Mateo, señalando una estructura en el jardín trasero. «Eso es un observatorio». «Era el lugar favorito de tu padre», respondió Dolores, guiando al grupo hacia la pequeña cúpula. Pasaba horas aquí con su telescopio estudiando las estrellas, hasta que decidí que la astronomía no era una carrera práctica, completó Alejandro, su voz teñida de una nostalgia que nunca se había permitido sentir antes. ¿Tenías un telescopio?, preguntó Diego con interés. ¿Todavía está aquí? Dolores asintió, sacando un manojo de llaves antiguas de su bolso. Nunca me deshice de nada. Supongo que parte de mí siempre esperó algo así. El interior del observatorio estaba polvoriento, pero sorprendentemente bien preservado. El telescopio Celestron, aunque antiguo, seguía montado en su base original. Junto a él, una biblioteca de libros de astronomía y cuadernos llenos de observaciones escritas con la letra adolescente de Alejandro. «Esto es fascinante», murmuró Mateo, hojeando uno de los cuadernos. «Tus cálculos sobre las órbitas planetarias son increíblemente precisos para la tecnología de la época». Valentina, mientras tanto, había descubierto algo más. Dibujos, detallados de constelaciones y nebulosas, hechos a mano con un cuidado extraordinario. «Papá», susurró, «dibujabas como yo». Gabriela, que había permanecido en silencio observando la escena, se acercó a examinar los dibujos. «Nunca me contaste sobre esto», dijo suavemente. «Había muchas cosas que no compartí durante nuestro matrimonio», respondió Alejandro. «Estaba tan concentrado en construir el imperio que creía necesitar que olvidaste quién eras realmente», completó Camila, sorprendiendo a todos con su perspicacia. Dolores tosió ligeramente, limpiando una lágrima disimulada. «Vengan», dijo. «Hay más que quiero mostrarles». En la casa principal, la ama de llaves había preparado una mesa en el jardín de invierno, un espacio luminoso rodeado de ventanales que daban al jardín.
Mientras los niños se acomodaban alrededor de la mesa, Dolores desapareció brevemente y regresó con varios álbumes de fotos y una caja antigua. Dijo, abriendo el primer álbum, es su padre a los 6 años, ganando su primer concurso de ciencias. Y aquí señaló otra fotografía. Está en su primera presentación de piano. ¿Tocabas el piano?, preguntaron los 4 niños al unísono. Durante 8 años, admitió Alejandro, hasta que yo insistí en que se concentrara en materias más prácticas, interrumpió Dolores. Uno de mis muchos errores. El piano sigue en la sala de música, añadió, mirando a Alejandro. Mandé a afinarlo la semana pasada. ¿Podrías...? Comenzó Valentina. No he tocado en décadas, protestó Alejandro. La música, dijo Diego suavemente, es como las estrellas, ¿no? Siempre está ahí, aunque no podamos verla. El profundo silencio que siguió a estas palabras fue interrumpido por el sonido de cubiertos. La ama de llaves comenzaba a servir el almuerzo. «¿Es eso?», comenzó Gabriela, reconociendo el aroma. «Pasta azul», confirmó Dolores con una pequeña sonrisa. Le pedí la receta al chef Lorenzo, aunque debo admitir que mi versión probablemente no está a la altura. «Es perfecta», declaró Camila después de probar un bocado, «porque la hiciste pensando en nosotros». Mientras almorzaban, Dolores continuó compartiendo fotografías e historias. Alejandro ganando competencias de matemáticas, dirigiendo el club de astronomía de su escuela, tocando en recitales de piano. Con cada imagen, los niños descubrían nuevas conexiones con su padre, los intereses científicos de Mateo, el talento artístico de Valentina, la sensibilidad musical de Diego, el liderazgo natural de Camila. «¿Qué hay en la caja?», preguntó finalmente Mateo, señalando el misterioso objeto que Dolores había traído. La mujer respiró profundamente antes de abrirla. Dentro había documentos antiguos, recortes de periódico y una carta sellada. «Esta es la verdad completa», dijo mirando a Alejandro, «sobre tu padre, sobre por qué hice lo que hice, sobre cómo mi miedo al abandono casi destruye la posibilidad de esta familia». «Madre», comenzó Alejandro, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Tus hijos merecen saber de dónde vienen», dijo firmemente. «Todas las partes de su historia, no solo las que nos hacen quedar bien». Gabriela comenzó a levantarse. «Quizás deberíamos dejarlos solos para esta conversación». «No», dijo Dolores, sorprendiendo a todos nuevamente. «Tú, más que nadie, mereces escuchar esto, porque lo que hice, lo que nos convertimos, comenzó mucho antes de que llegaras a nuestras vidas». Los niños, sintiendo la importancia del momento, se acercaron más a la mesa. Valentina sacó su cuaderno, lista para capturar este momento de la única manera que sabía. Mateo ajustó sus gafas, preparándose para analizar nueva información. Diego respiró profundamente, como hacía siempre antes de enfrentar algo difícil. Y Camila, como siempre, mantuvo una mano protectora cerca de sus hermanos. «Todo comenzó», dijo Dolores, sacando una fotografía antigua de la caja, con un joven astrónomo que se enamoró de una estudiante de arte, y cómo el miedo a no ser suficiente los llevó a tomar decisiones que afectarían a generaciones. Afuera, el sol comenzaba a descender sobre los jardines de la mansión Montero, proyectando sombras largas a través del observatorio abandonado, mientras dentro, una familia comenzaba a entender que las verdaderas estrellas que necesitaban estudiar habían estado frente a ellos todo el tiempo. El jardín de invierno de la mansión Montero se había sumido en un silencio expectante, mientras Dolores desplegaba antiguos recortes de periódicos sobre la mesa. La luz de la tarde atravesaba los ventanales, iluminando titulares amarillentos. «Prominente astrónomo abandona proyecto espacial nacional.
Escándalo en familia Montero, fortuna perdida en inversiones fallidas. Tu padre, comenzó Dolores, su voz suave pero firme, era el astrónomo más brillante de su generación. Eduardo Montero había recibido ofertas de la NASA, del Observatorio Europeo Austral, pero se quedó en México por mí. Alejandro observaba los recortes con una mezcla de fascinación y aprehensión. Muchos mostraban a un hombre joven, asombrosamente parecido a Mateo, parado orgullosamente junto a telescopios y equipos científicos. Yo era estudiante de arte en la Academia Nacional, continuó Dolores. Nos conocimos en una exposición sobre el cosmos que yo había ayudado a curar. Él vio belleza en las estrellas, yo vi ciencia en el arte. Parecíamos perfectos el uno para el otro. Como mamá y papá con el restaurante, susurró Valentina, dibujando rápidamente en su cuaderno. Ciencia y arte juntos. Dolores sonrió tristemente. Exactamente. Pero el amor a veces no es suficiente cuando el miedo es más fuerte. Sacó una carta antigua, el papel crujiendo bajo sus dedos temblorosos. Eduardo recibió una oferta para dirigir un nuevo observatorio en Chile. Era su sueño, su oportunidad de hacer historia. Pero yo estaba aterrada. ¿De qué?, preguntó Camila, inclinándose hacia adelante. De no ser suficiente, respondió Dolores. De que él descubriera que podía tener algo mejor que una simple estudiante de arte de Ciudad de México. Así que hice algo imperdonable. Usé la influencia de mi familia para conseguirle un puesto en el banco de mi padre. Lo alejaste de las estrellas, murmuró Diego, su voz suave pero clara. Lo até a la tierra, corrigió Dolores. Le hice creer que era lo mejor para nuestro futuro, para la familia que planeábamos tener. Y durante un tiempo pareció funcionar. Nos casamos, tuvimos a Alejandro, construimos una vida aparentemente perfecta. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia uno de los ventanales. Pero no era perfecta, dijo, su voz tensa. Él se fue, confirmó Dolores, pero no como siempre te hice creer. No se fugó con una mujer más joven. Se fue porque finalmente entendió que había traicionado no solo sus sueños, sino su esencia misma. Sacó otra carta de la caja. Esta vez sin abrir. La escribió antes de irse. Nunca te la di, Alejandro. Otro de mis imperdonables errores. Con manos temblorosas, Alejandro tomó la carta. El sobre, amarillento por los años, tenía su nombre escrito en una caligrafía elegante que apenas recordaba. «Léela», dijo Gabriela suavemente. «Todos estamos aquí contigo». Mientras Alejandro abría la carta, Mateo se acercó a los recortes de periódico, estudiándolos con intensidad. El proyecto en Chile, dijo, se convirtió en uno de los observatorios más importantes del hemisferio sur. Los descubrimientos que se hicieron allí revolucionaron nuestra comprensión de las galaxias. Y tu padre podría haber sido parte de eso, completó Dolores. Pero mi miedo lo ancló a una vida que lo fue consumiendo poco a poco. Alejandro comenzó a leer en voz alta. Querido hijo, cuando leas esto, probablemente me odiarás y tendrás razón en hacerlo. He cometido el peor error que un hombre puede cometer, traicionar su propia verdad. Durante años me dije que lo hacía por la familia, por el deber, por el qué dirán. Pero la verdad es que lo hice por cobardía. Las estrellas, Alejandro, nunca dejan de brillar solo porque no podamos verlas. Están ahí, constantes, verdaderas, esperando que tengamos el coraje de mirar hacia arriba nuevamente. He perdido mi oportunidad de regresar a ellas, pero tú todavía tienes tiempo. No dejes que el miedo te ate. No permitas que las expectativas de otros definan tu camino. Y sobre todo, no cometas mi error.
No confundas el éxito material con la realización personal. Te dejo mi telescopio y mis diarios, no como una carga o una obligación, sino como un recordatorio de que cada uno debe encontrar sus propias estrellas para seguir. Con amor y remordimiento, papá. El silencio que siguió fue roto por el sonido de Valentina arrancando suavemente una página de su cuaderno. Era un dibujo del observatorio en el jardín, pero no como estaba ahora, abandonado y polvoriento, sino vivo, con la cúpula abierta hacia un cielo estrellado donde 5 pequeñas figuras observaban el cosmos juntas. «Las estrellas siguen ahí, papá», dijo, extendiendo el dibujo hacia Alejandro. «Y ahora somos más para mirarlas». «No solo las estrellas», añadió Gabriela, su voz suave pero firme. «Todos los sueños que abandonamos por miedo, todas las pasiones que enterramos pensando que no eran prácticas». «Como tu cocina innovadora», dijo Alejandro, mirándola con nuevos ojos. «Como tu música», respondió ella, señalando hacia el piano visible a través de las puertas francesas. «Como el arte de la abuela», añadió Camila, notando por primera vez las pinceladas expertas en algunas de las pinturas que adornaban las paredes. Dolores se levantó lentamente, sacando una última cosa de la caja, una llave antigua. «El observatorio», dijo, «necesita una buena limpieza y el telescopio probablemente necesite mantenimiento, pero tal vez sea hora de que las estrellas Montero brillen nuevamente». «No solo las estrellas Montero», corrigió Diego suavemente, «las estrellas de todos nosotros». Y mientras el sol se ponía sobre la mansión Montero, una familia comenzaba a redescubrir que los verdaderos legados no se miden en cuentas bancarias o apellidos prestigiosos, sino en la valentía de ser auténticos y en el coraje de permitir que otros también lo sean. Un año había pasado desde aquella noche tormentosa en el Hotel Imperial. La terraza del nuevo restaurante Estrellas brillaba bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México, sus mesas dispuestas estratégicamente para que los comensales pudieran disfrutar tanto de la gastronomía como de las vistas del cielo estrellado. Gabriela supervisaba los últimos detalles antes de la inauguración oficial. El concepto que había desarrollado era único, un restaurante que combinaba la cocina de autor con elementos de astronomía y arte. Las paredes exhibían los murales de Valentina, que contaban la historia de la familia a través de constelaciones imaginarias y platos innovadores. «Los invitados comenzarán a llegar en 1 hora», anunció Marisol, quien después de una sincera reconciliación había asumido el papel de coordinadora de eventos del restaurante. «¿Dónde está Alejandro?» «En el observatorio», respondió Gabriela con una sonrisa, dando la última clase del día. En efecto, en el renovado observatorio que coronaba el restaurante, Alejandro Montero estaba rodeado de un grupo de jóvenes de la fundación educativa que habían establecido. El programa, idea de Camila, ofrecía capacitación en gastronomía, ciencia y arte a estudiantes de comunidades marginadas. Y así, explicaba Alejandro mientras ajustaba el telescopio, las estrellas binarias nos enseñan que incluso en el cosmos las cosas más hermosas suelen venir en pares, complementándose mutuamente, como la ciencia y el arte, añadió Mateo desde su estación de trabajo, donde dirigía el laboratorio de gastronomía molecular, o como la tradición y la innovación. En la cocina principal, Diego supervisaba tranquilamente la preparación de su creación, una reinterpretación del mole tradicional que había nombrado nebulosa azteca. Su timidez inicial se había transformado en una silenciosa confianza, especialmente cuando estaba entre ollas y especias. «Los primeros críticos gastronómicos están llegando», anunció Camila,
quien a sus 8 años ya demostraba un dominio natural de las relaciones públicas. Y la abuela viene con ellos. Dolores Montero, elegante como siempre pero notablemente más relajada, entró acompañada de un grupo de críticos culinarios y periodistas. En el último año, había retomado su pasión por el arte y ahora dirigía la galería que ocupaba el primer piso del restaurante. «Bienvenidos a Estrellas», saludó, guiando al grupo hacia la terraza, donde la gastronomía, la ciencia y el arte se encuentran bajo el mismo cielo. El restaurante era la culminación de un año de transformaciones. El Grupo Montero seguía siendo uno de los más exitosos del país, pero había evolucionado. Bajo el liderazgo conjunto de Alejandro y Gabriela, había desarrollado una nueva filosofía empresarial que valoraba tanto la innovación como la responsabilidad social. «¿Están todos listos?», preguntó Valentina, terminando los últimos trazos en el mural central. Una representación de aquella noche tormentosa que había cambiado sus vidas, pero reinterpretada como una lluvia de estrellas sobre el Hotel Imperial. «Casi», respondió Alejandro descendiendo del observatorio. Se detuvo frente al piano que habían instalado en un rincón de la terraza. «Solo falta una cosa». «¿Vas a tocar?», preguntó Diego esperanzado. Durante el último año, padre e hijo habían compartido clases de piano, redescubriendo juntos el lenguaje de la música. «Vamos a tocar», corrigió Alejandro, sentándose y haciendo espacio para su hijo en el banco. Mientras las primeras notas de una composición original, creada por ambos, flotaban en el aire, los invitados comenzaron a llenar el espacio. Entre ellos estaba Isabela Ruiz de la Vega, quien después de aquel incidente en la escuela y gracias a la intervención de Camila, se había convertido en una amiga cercana de la familia. «Es perfecto», susurró Gabriela, observando la escena. Mateo explicando entusiasmado los principios científicos detrás de cada plato. Valentina guiando tours por su galería de arte. Camila encantando a los invitados con su carisma natural. Y Diego creando música con su padre. «No», corrigió Dolores parándose junto a ella. «Es real y eso lo hace mejor que perfecto». En ese momento, un grupo de jóvenes estudiantes del programa de capacitación emergió de la cocina, llevando la creación especial de la noche, la pasta azul que había iniciado todo, pero reinventada con técnicas de alta cocina y presentada bajo una lluvia de estrellas comestibles. «¿Saben?», dijo Mateo a los invitados mientras explicaba el plato. «Las estrellas que vemos en el cielo son antiguas, algunas tanto que su luz tardó años en llegarnos. Pero eso no las hace menos hermosas. Al contrario, su antigüedad las hace más especiales, porque nos recuerdan que algunas cosas tienen que viajar muy lejos y durante mucho tiempo para encontrar su lugar perfecto en el universo». Alejandro y Gabriela intercambiaron una mirada, reconociendo la sabiduría en las palabras de su hijo. Su propia luz había tenido que viajar a través de tormentas, miedos y prejuicios para finalmente encontrar su constelación perfecta. «Por las nuevas estrellas», propuso Camila levantando su copa de jugo en un brindis. «Y por las antiguas», añadió Dolores, pensando en el astrónomo que había amado y dejado ir. «Por todas las estrellas», completó Valentina, señalando su mural, donde una familia de 6, junto con una abuela redimida, una asistente leal y un chef italiano, miraban hacia el cielo con esperanza y asombro. Y mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, el restaurante Estrellas brillaba como un faro de lo que era posible cuando el amor, el perdón y la autenticidad se encontraban bajo el mismo cielo. En la terraza, 2 generaciones de Montero, junto con todos los que habían llegado a ser parte de su órbita, celebraban no solo la apertura de un restaurante, sino el nacimiento de una nueva forma de ser familia. Porque al final, como había descubierto Alejandro,
El verdadero éxito no se medía en cifras bancarias o títulos empresariales, sino en la capacidad de permitir que cada estrella en su universo personal brillara con su propia luz única y auténtica. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.